Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Poco M4 Pro 5G versus el Poco M3. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Poco M4 Pro 5G encontramos las siguientes dimensiones: 163.6 x 75.8 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que adicional a esto tiene la función del lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y un altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior está el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz. En el Poco M3 encontraremos las siguientes dimensiones: 162.3 x 77.3 x 9.6 milímetros de grosor y un peso de 198 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el de botón encendido y bloqueo, que a su vez funciona como lector de huellas dactilares. Además tenemos el botón de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros y el infrarrojo. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono, el puerto USB tipo C y el altavoz. En este apartado de diseño tenemos dos celulares que tienen el mismo material de fabricación, que es el plástico, pero cuenta con estímulos muy diferentes que hacen la diferencia. Por lo menos, el Poco M3 posee una textura de aspecto, por así decirlo, rugoso, que se siente muy bien, además que ayuda en gran medida a evitar las manchas con nuestras huellas, cosa que no ocurre en el Poco M4 Pro, que al tener una textura lisa brillante, solo es cuestión de que lo cojas con tu mano y de una verás las manchas de contacto, punto negativo para este equipo. Otra de las cosas que se aprecian es que ambos cuentan con un recuadro rectangular para las cámaras principales, que me parece más estético y mejor trabajado para el Poco M4 Pro, sin ser despreciable tampoco el de su rival. Pasando a la parte frontal, contamos a primera vista con que el M4 Pro tiene un notch circular en la parte superior central, que me parece lo ideal hasta el momento en que salga al mercado los celulares con el notch dentro de la pantalla, que sea imperceptible. Sé que estos dispositivos ya existen, pero aún la técnica no está perfeccionada del todo. Por otro lado, tenemos que el M3 cuenta con uno en forma de gota de agua, que sí me parece completamente absurdo al sol de hoy tener esto, que es tan intrusivo y daña tanto la experiencia visual, aunque es una estrategia que utilizan los fabricantes para ahorrar costos. En cuanto a la sensación en mano, siento que es mejor el Poco M3 por esta textura trasera que evita que se resbale de las manos tan fácilmente, además que evitará que se ensucie tan fácil, porque si nos vamos a peso o a dimensiones, estos dos celulares son casi el mismo, no guardan una diferencia tan marcada en cuanto a esto. Razones por las cuales le daré la oportunidad en diseño al Poco M3. El Poco M4 Pro 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 5G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. El Poco M3 cuenta con un procesador Snapdragon 662 octa-core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU Adreno 610. Aquí llegamos a uno de los apartados más importantes al momento de elegir un dispositivo, y estos celulares no podían ser la excepción, ya que cuentan con chips fabricados por dos empresas rivales, que son MediaTek para el M4 Pro, mientras que el M3 se queda con el Snapdragon. Ya en las pruebas con la plataforma Antutu nos arroja los siguientes datos: 359.784 puntos para el M4 Pro, mientras que el M3 se queda con 185.246 puntos, algo que está encaminado con la velocidad de sus núcleos, pues es de 2.4 y 2 GHz respectivamente para cada terminal. Esto que mencionamos anteriormente no se ve tan marcada la diferencia en aplicaciones cotidianas, pues los dos celulares no tienen inconveniente al momento de ver videos, responder mensajes, llamar, entrar al WhatsApp, entre otras cosas que hacemos diariamente.
La diferencia se encuentra al evaluar el rendimiento pesado con títulos de gran demanda gráfica, como lo es el Asphalt 9 o el PUBG, en donde el Poco M4 Pro saca la cara y con total contundencia, pues las partidas se tornan una completa delicia, las transacciones son fluidas, no hay lag, ni tampoco sufre ralentización o calentamiento excesivo, que es lo que siempre buscamos a la hora de un celular adecuado para juegos. Por otro lado, tenemos que el M3 con estas mismas aplicaciones sí logra correrlas, solo que en algunos momentos tuvo episodios de lag y ralentización que pueden llegar a ser incómodos, pero tampoco es mala la experiencia, solo que eso es un enfrentamiento y obviamente debemos ser objetivos con la calidad que cada equipo presenta. Por esos motivos, el ganador en procesador es el M4 Pro. En el Poco M4 Pro 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 2 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 12 horas y 16 minutos aproximadamente. En el Poco M3 tendremos una batería con una capacidad de 6000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 45 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para 10 horas exactas. En términos de batería sí tenemos una completa sorpresa, pues el M3 cuenta con una capacidad de 6000 mAh, que es una completa locura comparado con los 5000 mAh que lleva su rival. Aunque este M3 peca en la capacidad de carga con solo 18 watts, que es lo mínimo para considerar que un celular tiene carga rápida, a diferencia del M4 Pro que tiene una carga de 33 watts, con lo cual en 1 hora ya tienes el 100%, a diferencia del M3 que debes pasar más de 2 horas y 45 minutos para llegar a esa carga completa. Lo que sí me llama la atención es que este M3 no logra hacer honor a esa capacidad de batería, con una autonomía superior a la de su rival, porque por el contrario solo logras tener 10 horas de autonomía, que se queda rezagado con las 12 que brinda el M4 Pro. Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro y evidente que cantidad de miliamperios no significa un mejor rendimiento y autonomía, pues todo esto se puede optimizar teniendo un mejor procesador que evite características que consuman demasiado la batería, como cerrar automáticamente las aplicaciones en segundo plano o tan siquiera automatizar el brillo. Razón más que suficiente para dar como ganador al Poco M4 Pro, pues este apartado tiene gran peso en la autonomía. El Poco M4 Pro 5G viene con un panel LCD de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 399 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Poco M3 viene con un panel LCD de 6.53 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. Las pantallas de ambos equipos son completamente calcadas, el mismo panel LCD con igual resolución y densidad de píxeles casi iguales. La única gran diferencia es el notch, en donde el M4 Pro posee uno circular y su rival se queda con uno en forma de gota de agua. Este panel da imágenes reales, con una buena calibración de fábrica, pero siempre podemos ajustar la temperatura del color manualmente desde los ajustes. Los ángulos de visión son buenos, pero si inclinamos el dispositivo, veremos que los bordes más cercanos al eje se quedan un poquito grisáceos. Nada preocupante, pero nunca está de más comentarlo. La experiencia es igual en ambos, pues no hay un avance de ningún tipo en su versión más reciente, motivo principal por el cual en pantalla es un empate. El Poco M4 Pro 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45.
El Poco M3 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.7, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En el apartado de cámara siento que tampoco existe un gran avance con los resultados que obtenemos con los dos celulares, pues a modo personal siento que son imágenes casi calcadas. Los resultados en condiciones de buena iluminación son buenos, existe buena resolución con buena cantidad de detalle, que no son resultados tan enfocados como desearías, pero tampoco están mal. Puedes ver los bordes de los objetos bien, que tal vez ese recorte se torna un poco artificial, pero de igual forma tampoco es que se vea del todo perdido. En pocas palabras, estas cámaras a la luz del día dan buenos resultados, que no serán los mejores de la gama media, pero tampoco podremos quejarnos. La situación cambia en condiciones desfavorables de luz, pues ahí sí el M3 empieza a padecer, pues se ven imágenes poco enfocadas, con una cantidad de grano excesivo o incluso no logra discriminar entre sombras o luces del ambiente, cosa que no se ve tan mal con el M4 Pro, pues sus resultados sí distan más por una calidad adecuada a la situación, que comparado con su rival sí se nota bastante, y ni se diga al momento de activar el modo noche, en donde sí supera con creces muchos de los defectos mencionados anteriormente, motivo por el cual en cámara gana el M4 Pro. Para el Poco M4 Pro 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Poco M3 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que se podrán ampliar hasta las 512 GB. En este apartado es un rotundo empate, ambos equipos cuentan con las mismas versiones, tanto de RAM como de almacenamiento, que además pueden ser ampliadas, esta última con memorias externas SD. El Poco M4 Pro le gana al Poco M3 en procesador, batería y cámara. Por su parte, el Poco M3 le gana ampliamente al Poco M4 Pro únicamente en diseño. En los aspectos que empatan son pantalla, RAM y almacenamiento. Es grato tener enfrentamientos en donde podamos ver características calcadas en ambos equipos, en donde se nota que no existe un avance en cuanto a calidad se refiere, cosa que pudimos evidenciar en la pantalla y cámara, en donde sus resultados son exactamente lo mismo, a diferencia de las tomas nocturnas en donde gana el M4 Pro, pero sí notamos que se quedan cortos con la pantalla, sin presentar novedad que se pueda resaltar como el hecho de incluir un panel AMOLED o algo similar. Pero bueno, el ganador es el Poco M4 Pro. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.